¿Hola? ¿Se me oye? Si tienes el audio activado, seguramente me estés oyendo. Pero, ¿por qué me oyes? Es decir, ¿qué está ocurriendo para que tú ahora mismo me puedas oír? Muchos sabréis que nuestros oídos están preparados para percibir vibraciones en el aire. Las moléculas y las partículas que hay en el aire se comprimen y expanden, formando ondas de presión. Pero, ¿cómo distinguimos un sonido de otro sonido? ¿Sabemos que un piano no suena igual que un gato maullando? ¿Pero por qué? Para encontrar la respuesta, tenemos que hablar primero de un objeto matemático llamado onda. Este ser es una función del tiempo, porque cambia, y del espacio, porque depende del lugar, y cumple una ecuación, la ecuación de onda. Sí, lo sé, no es muy original. Si la onda se propaga por una dimensión, como en una cuerda de una guitarra, entonces la ecuación de onda solo depende de una coordenada espacial. No me voy a poner ahora a hacer matemáticas avanzadas, no te preocupes. Lo que sí tienes que saber es que si tenemos dos soluciones distintas a la ecuación, su suma, o si las multiplico por un número, también serán una onda. Al resolver esta ecuación obtenemos que el resultado puede ser expresado como senos y cosenos de diferentes frecuencias, es decir, ondas de este tipo. Así que cada onda se compone de una suma de senos y de cosenos. El seno y el coseno solo dependen de dos parámetros, la amplitud y la frecuencia. Así que hagamos un gráfico. Pongamos la frecuencia en el eje X para ver todo el rango de frecuencias posibles y la amplitud en el eje Y. A este gráfico se le llama el espectro de una señal, y para hallarlo se utiliza la transformada de Fourier. Nos dice de qué senos está compuesta una señal. Por ejemplo, el sonido de una onda cuadrada tiene estas frecuencias. La frecuencia más baja de la señal en la que aparece un pico se llama la frecuencia fundamental de la onda, y el resto de frecuencias son sus armónicos, que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Si cogemos por ejemplo los 10 senos con mayor amplitud de esta señal y los sumamos, obtenemos la siguiente señal. ¿Qué te parece? Hemos reconstruido esta señal a partir de esta información. Pero hay un problema. En general, los senos que aparecen en una onda cualquiera son más caóticos. Este, por ejemplo, es el espectro del sonido de una flauta. Sí, se ve que hay picos, pero no podemos quitar todo el resto de frecuencias sin más. Escucha. Para reconstruir fielmente una señal a partir de su espectro, tendríamos que sumar todos los infinitos senos a todas las infinitas frecuencias, y además que este espectro de la flauta cambia con el tiempo. Para poder ver claramente un espectro variable, podemos partir la onda en cachitos, y mostrar el espectrograma de cada uno en una secuencia. O dibujar su espectrograma, donde el eje X es el tiempo, el eje Y es la frecuencia, y el color es la amplitud de la onda. Cuanto más intenso, más amplitud tiene la onda a esa frecuencia. Compara el espectrograma de la flauta con el de la onda cuadrada. Este no cambia con el tiempo, por eso es tan fácil reconstruir la señal a partir de su transformada de Fourier. Para terminar, voy a intentar reconstruir una señal de las 5 vocales, es decir, A, E, I, O, U. Las vocales se caracterizan no por sus armónicos, sino por la envolvente que forman. Esta tiene algunos picos a los que llamamos formantes, es decir, que la información que dice a nuestro cerebro que esta vocal es una A está en las formantes de la onda. Para que lo veas, voy a coger esta onda y le voy a dar la forma de las 5 envolventes. Este es el resultado. ¿Qué te parece? ¿Eres capaz de distinguir las vocales generadas? ¿Has entendido que los sonidos se distinguen por sus frecuencias y que están formados de senos? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Si os interesa, he dejado el código del programa que he utilizado para hacer las animaciones en GitHub. Tendréis el enlace en la descripción del vídeo.
También tenéis mi cuenta de Twitter y de Instagram por si me queréis seguir en las redes sociales, para no perderos ni un solo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete, y si aún sigues escuchándome y te gustaría colaborar conmigo, me puedes ayudar añadiendo subtítulos para que más gente pueda acceder a este contenido. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.